Ella no lo mira a la cara, toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Él gime, llora, está inmerso en un amor abominable. El amante, Marguerite Duras. Estamos eróticamente hablando. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Eróticamente Hablando. Como siempre nos acompañan Daniel Henrich. Hola, hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Carlos Martelli. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos una vez más. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un director de cine, Héctor Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar sobre el erotismo en el cine. Por eso es que está Héctor con nosotros. Él ha dirigido varias sexicomedias en México, pero además es experto en materia de cine. Así que, Héctor, platícanos, ¿cuáles son tus películas favoritas eróticas? Sí, oh, por Dios. Oh, por Dios. Estamos eróticamente hablando. Fíjate que, curiosamente, mi atracción por el cine erótico empezó muy chico. Empezó muy joven. Yo recuerdo una revista que le robé a mi papá, de Playboy, que tenía un reportaje. Sí, claro, eso es un clásico de todos en esta época. Ahorita no sé cómo lo hacen las nuevas generaciones, si le clonan el PDF del ebook o algo en el iPad al papá, ¿no? O roban la contraseña. No sé cómo lo hagan ahorita. Pero a mí me tocó robar, o no de robar, sino descubrir esta revista. Y justamente había un reportaje de una película que fue muy famosa hace muchos años que se llamó Emanuel. Ah, claro, es un clásico. Es sí, un claro. clásico. Con exacto. Silvia Cristel. Claro, era un clásico. Todos los adultos de esa época estaban vueltos locos por la sensualidad, por el erotismo, hasta cierto punto pornográfico, ¿no? Sí, sí. Por esa dinámica. Y pues bueno, por la época, por la distancia, les digo, era un tabú en ciertas generaciones hablar de eso, porque sí era como complicado, ¿no? Pasa el tiempo y me sucede algo maravilloso, que es como entender la dinámica de la cinematografía, que me atrae bastante, y empiezo a entender todo lo que tiene que sumar para que se cuenten las películas. Y parte de lo que tiene que sumar, más allá del erotismo, es lo que puede provocar la imaginación y la yuxtaposición de imágenes, o sea, la edición de las imágenes para que combinen una idea más grande de lo que está pasando y pega lo que te imagines, ¿no? De ahí vienen otras películas que a mí me llaman la atención bastante, que me toca vivir cuando estaba yo muy chavo, porque obviamente yo paso como por dos mundos, un mundo intelectual y un mundo de barrio, ¿no? Y el mundo de barrio me toca con unos tíos con los cuales yo empiezo a conocer películas como Pedro Navaja. Con Andrés García. Con Andrés García, exactamente, que en esa época eran todos los hombres querían ser Pedro Navaja, ¿no? Que era políticamente correcto. Todas las chicas querían ser esta Maribel Guardia, que de hecho creo que es el primer desnudo que hace Maribel, y esta otra chica que también hace un topless frontal, que era así como muy fuerte para la cinematografía en ese entonces. Ayúdenme un poquito. ¿No era Sonia Infante? No, que Sasha Montenegro. Ah, Sasha. Ah, claro, sí. Sasha Montenegro. Que para ese entonces era así como que súper guau, cuerpazos de mujer, actrizazas, en una dinámica, una narrativa, con una intriga, ¿no? Con una mezcla de géneros muy interesante, y empieza precisamente como esa curiosidad de mi parte por entender un poquito más el tema del cine erótico, ¿no? Sí me tocó ver películas europeas, me tocó ver películas latinas que traen esta temática que podemos igual desmenuzar más adelante con Bertolucci, Gaspar Noé, que son como muy de las nuevas generaciones,
También las ficheras, ¿no? Las Bueno, ficheras es que de ahí viene exactamente, digo, si ya nos vamos más atrás a un tema histórico de cómo surge el tema del cine de las ficheras, que empiezan como a descubrir su público, que es justamente de lo que dice Denise, ¿no? A mí el accidente, es que no sé si fue accidente, porque hasta cierto punto tomé una decisión, pero el accidente me lleva a dirigir una nueva sexicomedia, ¿no? Y una sexicomedia en la que yo no lo hice por las chicas, en verdad. O sea, realmente a mí no me interesaba contar películas en estos tiempos en la que las mujeres mostraran su cuerpo, en la que como se venía manejando la sexicomedia de antes, fueran las chicas sumisas, en las que los tipos feos las conquistaran, ¿no? Y fueran ellas las que cedieran ante los encantos de estos tipos, de estos no antagonistas, antihéroes extraños mexicanos, Antigalanes. Pero, antigalanes pero exactamente. fíjate que eso que dices es muy importante, Héctor, porque a raíz de esas, de las ficheras pues de Chattanooga, de Luis de Sayas. Alba. Sayas, de todos Sayas. esos, que como dices, no eran galanes y conquistaban a las buenérrimas, a las guapísimas, todos se creían que ya podían hacerlo porque ellos lo hacían. Entonces sí fue como un ejemplo para ellos de que, pues tú puedes ahora sí conseguirte a la chica guapa, a la chica buenota, aunque no seas guapo. O sea, Claro, fíjate que tú tocaste algo bien importante, Daniel. Me voy a regresar un poquito para atrás porque justamente ese tema que tú tocas para mí fue muy importante y fue decisivo como un pivote para la nueva sexicomedia que a mí me tocó trabajar, ¿no? Pero si me regreso un poquito más, y la verdad lo puedo hacer con esta libertad de conciencia porque estoy justamente preparando un documental que le llamo yo El Bastardo. Y el documental tiene que ver con el video home, ¿sí? Con ese hermano no reconocido del cine que realmente que mueve, no que tiene que mueve realmente la industria cinematográfica en México. El video home es un cine que se hace continuamente, que es realmente, aunque le pese a mucha gente, es la verdadera industria del cine en México, o lo fue muchos Todos los años. Ahorita ochentas. está como raro. Ahorita está muy extraño eso, pero muchos años fue el video home la industria verdadera del cine. O sea, quien realmente estaba haciendo una película tras otra tipo Hollywood eran los videohomeros. Entonces, cuando vienen todas esas modificaciones de ley, que viene toda una dinámica entre López Portillo y su hermana Margarita López Portillo, con nuevas modificaciones, que si se estaba fundando el cine, que si los nuevos apoyos, que si no había tantas películas de arte, y que ya ella empieza a apoyar el cine de ficheras, surge precisamente esta nueva dinámica de un nuevo cine de entretenimiento, en el que los cines antes eran un punto de reunión familiar, y a partir de esta modificación, el cine ya no es un punto de reunión familiar, sino empieza a ser un cine exclusivo. Y se forman dos tipos de cine, que es el cine de ficheras y el cine de frontera, que es el famoso cine que ahorita conocemos de cierta forma como cine de narcos, ¿no? El de los Cine de Aldama. los hermanos Aldama, exactamente. Almada, perdón, los hermanos Almada, Almada. Almada, 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 sí. Almada, Almada. Los Aldama son otros, los Sí, Almada perdón, son, los Almada, sí. sí, los Almada. sí. Entonces, los Almada hacen un tipo de cine, que es el cine de frontera, ¿no? El cine de sombrerito, de caballitos, de narcos, ¿no? Donde Almada podía ser, con todo respeto al señor, que lo conocí, lo quiero mucho, y era un tipazo, hacía marometas, se metía a la alberca, caía, nadaba, y el sombrero nunca se le caía, ¿no? Sí. Ni Indiana Jones, carajo. Y estaba el otro cine que empezaba a ser un cine de burdel, que viene precisamente no del cine de fichera, sino que viene del cine de burdel, del cine del film noir, que viene heredado del cine negro, de investigación, del cine del bar, del cine del tropical, de las rumberas, que viene esta de generación donde las chicas con cierta figura son actrices, bailan, cantan, ¿sí? Hacen espectáculo muy completo, son vedettes, se vuelven vedettes más adelante, y empieza a hacerse ese cine que es muy atractivo. Pero aquí viene un personaje maravilloso en esta dinámica, que es el maestro de los maestros, don Gilbert, no, sí, es Martínez Solares, se me fue su principal Gilberto nombre. Martínez Solares. Es que don Gilberto fue el papá de muchas historias, incluso incluyendo a Pedro Infante,
Virute Capulina, muchas películas que empezó a hacer Don Gilberto, Tintán principalmente, empezó a trabajar Don Gilberto. Y viene su hijo, y empiezan a hacer esta nueva dinámica de las películas que traen el cine de vedettes, el cine de las rumberas, con el tema del cómico, ¿sí? Y empiezan a pulir la dinámica del cine con doble sentido en su mensaje, por los diálogos. Entonces es cómico, rumberas, cabaret, ficheras. Empieza a reducir su mercado, pero empieza a ampliarse la adquisición de este tipo de productos, ¿no? Es para adultos, es para un público que quiere ver chicas, que quiere distraerse un rato y empieza a consumir. En esa época de transición del cine empieza a ser muy selectivo, muy pocos cineastas se sostienen con sus propuestas de cine de arte, apoyados por el IMCINE, apoyados por el gobierno, y empieza a derivarse esta nueva perspectiva cinematográfica que es el video home. Y video home me refiero por el VHS en ese entonces, o beta, ¿no? O video beta, que empezaba a verse en las casas, que era una distribución masiva, que era una forma de ver de nueva forma el cine y llegar directamente a sus casas. Justamente yo recuerdo eso porque a mí me tocó con mis tíos. Me tocaba ver que cada fin de semana se rentaba una película y no existía el videocentro, ¿no? Era antes del videocentro, eran los videoclubs, y luego fue el videocentro, y luego ya fue el Blockbuster. Que de eso Creo que Juan Carlos no sabe de qué estás hablando. No, Juan Carlos no tiene idea de qué estás hablando. Ok. No, sí entiendo, obviamente, de Blockbuster. Bueno, ay, no lo dije. Ya no existe. Sí, antes de la época de Netflix y de las plataformas de streaming, sí, claro. Mucho antes, mucho antes. Estamos Entonces, hablando de los 80s, o sea. sí, o sea, tú ibas como chavo, perdías ahí una hora para seleccionar tu película que querías ver. Los estrenos estaban contados o agotados, pero decían estrenos, pero eran películas que ya se habían estrenado en cines como 3 o 4 meses antes, ¿no? O años. O años antes, exactamente. Entonces, en el cine mexicano, que tenía un apartado muy importante, sí veías todas esas películas que la gente también consumía tremendamente, ¿no? Entonces, la distribución del tema del video home no era un tema peyorativo, era realmente un negocio muy importante. No llegaba a las salas de cine, no porque no pudieran llegar, sí llegaban a ciertas salas de cine. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el famoso Teatro Blanquita aquí en Guadalajara, que era un cine popular grande, el Cine Américas, que eran de permanencia voluntaria, o sea, 24 horas al día, una película tras otra. Me tocó ver Indiana Jones ahí, 1, 2 y 3, una pegada tras otra, ¿no? O La Risa en Vacaciones, 1, 2 y 3, una pegada tras otra, ¿no? Que fueron películas muy importantes de nuestra cinematografía, aunque se escuchen muy chafas para las nuevas generaciones, pero eran realmente agasajos, llenas las salas de cine, todo mundo quería ir a verlas, todo mundo quería ir a reírse un rato, porque al final de cuentas, la finalidad del cine era eso, o sea, era ir a pasar un momento en una sala oscura, con 1000 personas más, porque las salas no eran de 200, ni eran salas VIP con un sillón en el que te reclinabas y pedías un whisky o pedías un baguette, unos nachos con queso. No, eso no existía. O sea, a la mitad de la película se paraba todo Sí. y prendía las luces y tú así como, ¿qué está pasando? ¿No? Era tu momento, exactamente, el intermedio para ir al baño, ir a comprar palomitas y tenías que apurarte o salirte antes de calcularlo. Sacarle la mano a la novia de, ay, ya prendieron la luz. Porque se prendía la luz, exactamente, ¿no? Y empezaban los chiquillos a correr justamente por los pasillos, ¿no? A balancearse como si tuvieran patinetas, a subirse al estrado del donde estaba la pantalla, en ese momento para desahogarse, estirar las piernas. A colgarse de las cortinas, porque había colgarse de las cortinas. La pantalla. Sí, porque antes había un telón. Había un telón donde se abría las pantallas y ya proyectaban la película, ¿no? Los más sabios que sabíamos que iba a suceder eso, unos 5 minutos antes de que empezara el intermedio, sabiendo que íbamos a perder 5 minutos valiosos de la película, nos íbamos a formar a las palomitas. Entonces las palomitas apestaban a aceite requemado, no mantequilla como ahora que te ponen una mantequilla hasta líquida, ¿no? Apestaban a mantequilla, a aceite requemado. Comprabas los refrescos que tú preferías, ¿no? Entonces regresabas así, ¿sabes? En una fila que además si tú querías el centro tenías que pasar 15 lugares
¿O más? O más, Enorme. para llegar al centro, porque escogías, a ver, no estaba numerado para empezar. No. Tenías que correr en el momento que estaba ya el acceso para llegar y sentarte ahí. ¿Ok? Eso pasó muchos años. Era una aventura ir al cine. ¿Mandé? Era una aventura ir al cine. Era una aventura, eso era maravilloso con el tema de la dinámica del cine. Entonces, cuando viene todo el tema del video home, el tema del video, que tú llegabas y rentabas tu VHS, pues pasó algo parecido porque había un ritual, ¿no? Llegabas con la familia, cada quien seleccionaba su película. Obviamente, papá, que podía escoger las películas privadas, porque no había videoclubs porno. En ese entonces no existía el cine porno. Era un tabú todavía, o sea, era clandestino de cierta forma llegar a esas tiendas ocultas, misteriosas en el centro de la ciudad donde existía el cine porno. Ahora hay muchas variaciones, que si el soft porn, que si bondage, que si threesome, foursome, y otras variaciones raras de las cuales no tengo noción todavía porque yo apenas soy muy pequeño. Pero mi conocimiento no da para tanto. Pero yo sí puedo decir que lo demás era maravilloso porque pues ahí estás tú en las películas de infantiles, de comedia, de aventura, de terror y todo. Entonces papá de pronto se iba hacia la comedia mexicana. Y curiosamente la comedia mexicana estaba inundada de sexy comedia, ¿no? Eran películas para adultos, o sea, sí había películas para adultos. Sí, ¿por qué? Porque tenían una fórmula infalible que todavía funcionó hasta hace unos años. Chicas muy guapas, con poca ropa, topless, se llaman boobies, un erotismo extraño, necesario, algunos casos hasta con desnudo frontal, donde se veía el pubis, ¿sí? Porque las pompas llegó a normalizarse, o sea, ver unas pompas desnudas de chica llegó a ser normal. Salían en tanga. Exactamente, o la tanga, ¿sí? Y viene precisamente este elemento que tú comentabas, Daniel. Tipos feos, con un carisma impresionante, con una habilidad, una labia sorprendente, ¿no? Agilidad mental maravillosa, un ingenio típico mexicano, donde no nada más incluía el doble sentido, porque todo el doble sentido va vinculado con el sexo, ¿no? Uh-huh. No es un doble sentido intelectual, no es que te haga un chiste de física para que entienda el químico, o sea, es todo lo que yo me refiero a decir una broma, tiene una incidencia sexual. Y luego viene la aspiración, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que lo decía Chava Flores muy bien. Ajá. Pero además lo lograban en estas películas. Era maravilloso porque tú terminabas de ver la película y no sabías de qué trataba la película. Exacto. Era un cúmulo de gags. Sí. Era un cúmulo de chistes maravillosos que cuando los directores, Martínez Solares... ¿Mandé? Eran chistes, fajes, besos. Ah, sí, claro. O sea, de eso se trataba la película. O sea, no había una historia. Claro, Martínez Solares, el Güero Castro, que fue director de muchas películas de sexicomedia, hacían estas perdón, no el Güero Castro que tú conoces, Juan Carlos. Este es otro. Ajá, sí. Sí, creo que había una expresión de el Güero no Castro. El hermano de Verónica, no el hermano de Verónica Castro. Ok. Víctor Manuel, el Güero Castro. Exacto, no el que tú conoces, no. Sí, no, Víctor Manuel Güero Castro. Estamos hablando de que en esa época Verónica Castro hacía cine cuando era joven. O sea, en esa época Verónica Castro era adolescente. Hizo Naná. Sí. Pero no era Naná, era una de las chavas del putero. ¡Wow! Sí. No, bueno. O sea, sí estamos hablando de épocas. Para ti la prehistoria, para nosotros la adolescencia. Lo que pasa es que viene esta transformación del cine precisamente. Y justamente yo lo relaciono, yo no era director de sexicomedia, o sea, yo no era, me hicieron, ¿no? No, o sea, pasó algo muy chistoso, mi primera película se llamó Llamando un Ángel, fue una anticomedia romántica que hice junto con otros dos amigos directores, amigos míos, socios, que quiero muchísimo, Rodolfo Guzmán y Pancho Rodríguez. Hicimos una película en la que queríamos mostrar nuestra calidad como creadores, como autores, con una variedad, con una narrativa propia, donde quisiéramos demostrar nuestra creatividad, etc. De ahí viene una pausa muy grande, porque justamente cuando dicen que si hacer una primera película es muy difícil, querer hacer una segunda película es más difícil, ¿no?
Y luego eso súmalo a que si dicen que si hacer cine en México es muy difícil, ¿no? Hacer cine en Guadalajara no es Peor. más difícil, es imposible, exactamente, Sí. ¿no? Entonces, a mí me tomó mucho trabajo realmente, de Llamando a un Ángel a mi siguiente proyecto, ordenarme, querer saber qué seguía, conseguir el presupuesto, y en ese inter pasaron muchos años, y en ese inter me llegó una propuesta de un muy buen amigo mío para hacer una sexicomedia que en su momento yo realmente lo tomé como un ejercicio netamente audiovisual, curioso, divertido, y el decir, me encantará poner en mi currículum que hice una sexicomedia, ¿no? Como si decir, me encantará poner en mi currículum que hacer una porno es divertido, ¿no? Lucrativo. El lucrativo, exactamente, y lucrativo y no, fíjate, porque nunca pregunté cuánto iba a cobrar. Fue como, me interesa la dinámica. Yo ya había escuchado de esta compañía que había hecho sexicomedia, que luego les platicaré cómo es que esta compañía hace sexicomedia, porque esta compañía es dirigida por una mujer, en la que rompe muchos cánones, porque la sexicomedia se venía haciendo por hombres, porque al final de cuentas el cine de sexicomedia es un cine de hombres para hombres. Uh-huh. Y cuando entra esta persona, Sofía Garrido, a hacer sexicomedia, es una mujer que empieza a reivindicar y a hacer cine para hombres. O sea, reivindicar porque empieza a hacer un cine de sexicomedia donde la mujer ya no es una víctima de las circunstancias. Ya no es el objeto. No, es la mujer es la que decide y entiende y juega muy bien en la dinámica de los albures con estos gañanes, ¿no? Uh-huh. Que quieren lograr sexo, pero ellos logran el sexo porque ellas quieren. Es que justo entramos ya a un cambio de época, ¿no? O sea, completamente. O sea, ya empieza a tomar cierto empoderamiento la mujer y ya es la que decide, es lo que estoy entendiendo. Sí, porque precisamente mucha gente se confundió con la sexicomedia. O sea, mucha gente pensaba que la sexicomedia formaba gañanes, ¿no? Precisamente con eso que tú contabas, Daniel. O sea, el tipo feo, sin chiste, ingenioso, que podía cogerse a la chica más buena del barrio. Y que ese era el premio, ¿no? Cuando realmente no era realmente ese el premio, si revisamos todas las películas del Día de los Albañiles, ¿no? Verduleros, híjole. La lonchería. La lonchería, exactamente. Clásicos, literalmente lo digo como clásicos de una cinematografía. Ojo, no exclusiva de México. México lo que agrega es el albur, ¿sí? México agrega el doble sentido porque fuimos muy buenos para eso. Pero en España ya existían las películas del famoso Destape en la época de Franco. Y realmente era el destape porque realmente destapaban las boobies, ¿no? O sea, nuevamente, si nos vamos a una dinámica de la sexualización de la mujer, también pudo haber existido una sexualización del hombre. Y no estoy dramatizando el asunto. La época lo pedía, la época lo obligaba, ¿no? Hay que entender nuestro pasado para no repetir el presente, que es algo que ahorita muchas generaciones les está pareciendo complicado entender o quieren, ahorita con la famosa, que el Pepe Le Pew hostigaba a la gatita y que eso es un tema de acoso peligroso y que eso normalizaba. No, es complicado si lo ves desde un punto de vista fatalista muy extremo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de esa dinámica del Pepe Le Pew, ¿no? Para no caer a un radicalismo actual, precisamente, donde el enamoramiento, hasta qué punto el enamoramiento hacia una mujer se convierte en hostigamiento, y ese hostigamiento se convierte en un acoso, y luego ese acoso se convierte en una amenaza, y luego se convierte en un punto criminal. Pero ¿no? es que además, bueno, o sea, ya no salimos mucho del tema, pero eso quiero, o sea, es que al final va ligado, o sea, sí va ligado el tema. Yo que crecí viendo a Pepe Le Pew, o sea, a lo que le molestaba a la gata era el olor del zorrillo. Era el olor del zorrillo, o exactamente. sea, no era ni que la persiguiera, ni que la abrazara, ni que la besara. Era el olor del zorrillo, por Dios. Mira, Denise, acabas de decir algo maravilloso, y yo lo he puesto en ejemplos N cantidad de veces. O sea, 50 sombras de Grey, que es una de las películas modernas eróticas de la actualidad, de los 2000 para acá. Si Grey fuera taxista, y lo hemos visto en memes,
si fuera un taxista que no se baña es acoso, Claro, Exacto. exacto. ¿no? Pero es un guapo millonario. Pero es un guapo entonces, millonario, entonces no es acoso, cabrón. Que me es el putee. hombre que todas las viejas, es el hombre que todas las viejas quieren. ¿Por qué? Porque es millonario y es guapo. Esa es Y la si me realidad. putea no hay pedo, me excita, ¿no? Ajá. Ah, claro. Y todo el mundo quiere un cuarto rojo, ¿no? A ver, Ay, a ver. Así de ¿No? fácil. Así es. Entonces, Exacto. regresando a la cinematografía, precisamente va hasta ese punto, ¿no? O sea, culturalmente, regionalmente, el erotismo varía en muchísimos sentidos. Yo hablé de una película en la que pusimos varias caras, que fue Emanuel, ¿no? Sí. Emanuel en su momento era como un parteaguas de la cinematografía, porque además fue una película que comercialmente se vendió, con ciertos toques pornográficos, si tú quieres, ¿no? Se veía de más. Si ahorita me traslado si ahorita me traslado, por ejemplo, a Salom, a Sí, muy fuerte. Calígula, Calígula. También. ¿no? Love de Gaspar Noé, que hasta en 3D hace una escena sexual desde el interior de una vagina para ver un pene entrando a la vagina y eyaculando. Y además lo hacen 3D, porque además en Cannes les ponen lentes 3D para que puedan ver esa escena. O sea, y el atractivo de la película no es el acto sexual en sí, es la narrativa, porque es una película muy dolorosa, es una película en la que el protagonista decide jugársela en una dinámica en la que su personaje Electra, su novia, le acepta tener un threesome, ¿no? Y se vuelve complejo en el momento que él decide verla por separado y la embaraza, ¿no? Perdón, pero así va la película y tienen que verla, definitivamente. Y no estoy quemando, no estoy spoileando, porque es importante que vean cómo termina esta dinámica, ¿no? O esta, la de Bertolucci, Los Soñadores, ¿no? Donde vemos por primera vez a esta Eva Green en un papel, tenía yo creo que 20 años la chiquilla, se veía hermosa en un threesome sorprendente que sucede en un momento histórico de una revolución social francesa, con una propuesta donde no nada más el personaje femenino descubre su sexualidad con dos tipos, sino que uno de los dos tipos es su hermano, ¿no? Entonces el tema del erotismo va más allá de un tema de un descubrimiento sexual, y pasa lo mismo con la sexicomedia, que es como lo más directo que tenemos aquí en México, ¿no? Porque me tocó ver películas, por ejemplo, esta película reciente, creo que es del 2018, que produjo una muy buena amiga mía, Araceli Velázquez, que se llama El deseo de Ana, que está en varios festivales. Véanla, está padrísima. El conflicto principal de estos personajes que no se atreven a hablar de esta sexualidad que los unió en algún momento y que los reencuentra para redescubrirla, es muy atractivo, ¿no? Para los que sabemos esperar y ver qué onda con estas propuestas, ¿no? Para quien no sabe esperar, pues yo creo que para ellos está el OnlyFans, o está el Twitter, o está Xvideos, o Porn Videos, ¿no? Que ahí Pero fíjate, Héctor, ahorita que estabas diciendo eso, me recordaste otra película que creo que se llamaba Laguna Azul, ¿sí? Sí, La Laguna Azul, claro. Sí, Que fue ¿verdad? también, fue un clásico, ¿no? Ajá. Brooke Shields. Brooke Shields cuando estaba jovencísima. Hermosísima. Tenía 17 años, 18 años, una cosa así. Sí. De hecho, fíjate que, perdón que te interrumpa. Antes de esa hizo la de que era una chavita en un burdel, ¿cómo se llamaba? No sé si no sé. Brooke Shields. No me acuerdo, pero seguramente. Pretty Baby. No, ahí me perdiste. No sé. Pero está bien. Bueno. Tengo muy presente la de la Laguna Azul, se llamaba la Laguna Azul, ¿no? Ajá, sí. Sí, justamente tiene una carga erótica muy fuerte, de un descubrimiento sexual, ¿no? Estos chavitos que se quedan perdidos en esta isla, que empiezan a aprender a sobrevivir, alimentarse, y tarde o temprano la madurez, porque creo que están como muy chiquitos, ella ahí descubre que es mujer, ella ahí le baja, creo que por primera vez su periodo, sí. Y empieza este descubrimiento que narrativamente y visualmente es soberbio, de cómo empieza ella a descubrir su sexualidad. Y pues, él también. Sí, tiene un hombre a un lado que también es atractivo y que también está descubriéndose, y
y era natural, ¿no? O sea, toda la naturalidad que sucede en ese momento, en esa época, era maravillosa, ¿no? Y yéndonos más atrás, cuando nada más nos dejaban ver calzoncitos, hiciste que me acordara, Daniel, de la chica de rojo, Ah, la chica de rojo, sí. ¿no? Con Billy Wilder. Ah, claro, ya, sí. Una escena maravillosa que la que pasa con su vestido en estas... Como la de Marilyn Monroe. Ajá, sí. Hace su escena de Marilyn La misma Monroe, escena. exactamente, hace un homenaje, ¿no? Que yo ahí cuando lo vi, que estaba yo muy chico, dije, eso yo ya lo he visto antes en blanco y negro. Y es cuando supe que los homenajes permitían muy decentemente los plagios. Es un plagio decente, exacto. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este programa de Eróticamente Hablando, donde hablamos sobre el erotismo en el cine mexicano. Esta es la primera parte de 2 programas. Por favor, no se pierdan la segunda parte la próxima semana. Gracias. Hasta luego.